¿Has visto el rostro de esta mujer? ¿Tú sabes quién es y por qué aparece en tantas monedas de Norteamérica? Hoy te voy a contar quién es Sacagawea, por qué se le ha dado tanta importancia y por qué aparece en un sinnúmero de monedas de Estados Unidos. Esta historia está ligada a los inicios de la nación norteamericana, mejor conocida como Estados Unidos. En sus inicios, esta joven nación no ocupaba el territorio que hoy ocupa. Tan solo una porción en el oriente del continente era propiedad de esta incipiente nación. Fue a través de una compra a Francia que adquirió casi la totalidad de su territorio. Sin embargo, gran parte de este territorio era inexplorado, en otras palabras, totalmente desconocido. Con el objetivo de conocer y cartografiar toda la región, se organizó una expedición, de hecho casi una aventura, para la cual fueron designados Lewis y Clark en esta grandiosa tarea. Sin embargo, para este trabajo titánico no podían hacerlo solos. Un personaje icónico, nativo de este territorio, fue quien los ayudó. Su nombre era Sacagawea, y casi podemos atribuirle a ella el éxito de esta misión, ya que fue gracias a sus conocimientos de este territorio, sus relaciones con las tribus originarias y gracias a sus habilidades de supervivencia fue que la misión tuvo éxito, e incluso gracias a ella casi todos regresaron con vida. Aunque la misión se recuerda por Lewis y Clark, fue gracias a Sacagawea que todo fue un éxito. Casi estoy seguro que sin la existencia de este personaje, la misión hubiera fracasado a los pocos días y seguramente nadie hubiera regresado con vida. Es por todo esto que les acabo de contar que esta joven mujer se dice que es la más representada en estatuas de Estados Unidos y por las mismas circunstancias aparece en un sinnúmero de monedas. Incluso es la protagonista de una familia de ellas y hoy tenemos la primera de esta familia llamada dólar nativo americano. Esta moneda nos presenta en una de sus caras a Sacagawea con su hijo, y en el otro lado, una alusión a la agricultura. Ahora que sabes todo esto, sabrás que no es raro ver a Sacagawea en monedas de los Estados Unidos. Esta que tenemos hoy, además de tener a esta mujer en una de sus caras, tiene lo que se le llama las tres hermanas, que hace referencia a los tres cultivos de una milpa. La milpa es una tecnología agrícola que se inventó y se desarrolló en territorio que hoy conocemos como México. Sin embargo, esta tecnología fue exportada, llamándolo de alguna forma, a muchos territorios de América. En el norte del continente se le llamó las tres hermanas y hace referencia al maíz, el frijol y la calabaza, o lo que nosotros conocemos como una milpa. Esta tecnología permite que la producción se incremente 30% en cada uno de los tres productos, a diferencia de si se cultivaran por separado. El maíz proporciona sustento para el frijol, que a su vez nutre con nitrógeno el suelo, y la calabaza proporciona con sus hojas un ambiente agradable para que las tres plantas crezcan en armonía. Fue tan importante que hoy esta moneda lo celebra con esta bonita acuñación. Podemos ver varias plantas de maíz y una persona arrojando semillas de estas tres plantas. La acuñación es muy buena y aunque esta moneda no es de plata ni tampoco está en acabado espejo, podemos ver que el trabajo está al mismo nivel de las mejores monedas de Estados Unidos. Algo que me pareció interesante y de lo que no me había dado cuenta hasta que un suscriptor me lo hizo saber es que en el billete mexicano del ajolote aparece también la milpa. El grabado nos muestra estas plantas en una simbiosis, ayudándose entre sí y creciendo juntas. ¿Alguien ya se había dado cuenta de esto?
Otra referencia al maíz que también ya tuvimos en un video pasado fue cuando revisamos la moneda del estado de Puebla. En ella vemos esta planta de maíz, y eso se debe a que se dice que esta especie tuvo su origen en el estado de Puebla, cerca de la región de Tehuacán, y hoy es el alimento estrella y básico de todos los mexicanos. En general, la temática es muy interesante, y esta moneda, también muy atractiva, toca estos temas. Sacagawea aparece siempre cargando a un niño pequeño, y eso es porque como madre también siempre se destacó, y aún con la ardua tarea de la maternidad, aún así destacó y fue pilar de la ya mencionada expedición. El grabado está muy bien logrado, su cabello y rasgos nativos americanos se ven muy bien, tanto en ella como en el niño. Luce su vestimenta tradicional y en mi opinión está retratada de forma muy bella. En la parte superior, la palabra Liberty la tenemos en esa tipografía que ya conocemos en las monedas americanas. Y a la izquierda, la leyenda In God We Trust, que quiere decir en Dios confiamos. Algo que hace muy atractiva también la moneda es el canto, porque está grabado también. Tiene un conjunto de estrellas bellamente acuñadas. Además, tenemos el año de acuñación que es 2009. Y la ceca de la casa de moneda que acuñó la pieza, en nuestro caso una D por Denver, aunque sabemos que esta pieza en particular fue acuñada tanto en Denver como en Filadelfia. Además de este dato, también tenemos la frase E pluribus unum, que en latín significa de todos uno, haciendo referencia a esa unión de los Estados Federados de los Estados Unidos de Norteamérica. En resumen, un canto bastante atractivo. En la cara donde tenemos los cultivos y la persona sembrando, también tenemos en el semicírculo superior la frase Estados Unidos de América y en el exergo la denominación de $1. La moneda está fabricada en una aleación donde casi el 90% es cobre. Pesa 8.1 gramos y mide 26.5 milímetros de diámetro. El diseñador del anverso es Glenn Agudaker, mientras que el reverso fue diseñado por Norman Nemeth. Esta es la primera de la familia de monedas nativas americanas de $1. Tengo más de esta familia y si te gustó la historia de esta pieza, deja un comentario o un me gusta para saber si seguimos poco a poco revisando esta serie de monedas. Hoy en día, estas monedas se pueden encontrar en internet en unos $3 cada una en sitios como eBay o Facebook. Para mí sí vale la pena juntar esta familia de monedas. Ahora bien, aprovecho para enviar un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática americana a todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, es que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.